Hola, bienvenidos a Química con VHS. El tema que hoy vamos a estudiar es masa atómica, moles y número de Avogadro. Empezamos. Masa atómica, masa molar. Son dos términos muy semejantes. La masa atómica es la masa de un átomo o elemento y la masa molar se refiere a la masa de un compuesto. Conceptos. La masa atómica corresponde a la masa de un átomo y se expresa en UMA, que significa unidad de masa atómica, o simplemente gramos, que significa unidad de masa atómica, y este valor lo encontramos en la tabla periódica. La masa molecular se refiere a la masa de una molécula, es decir, de un compuesto, y también se puede expresar en UMA, pero generalmente en gramos sobre mol. La tabla periódica que ustedes acaban de observar es la que se debe de utilizar. En ella vamos a encontrar las masas atómicas de cada uno de los elementos y otros factores más. Pero para este tipo de ejercicio nos basta solamente la masa atómica. Por ejemplo, vamos a buscar el bromo. Este es el bromo. Van a encontrar ustedes el símbolo, arriba un valor y abajo otro valor. ¿De dónde obtuvimos estos datos? De la tabla periódica. Ahí encontramos esos datos. De esos dos datos, a nosotros nos interesa la cantidad mayor o la que vienen en algunos casos expresados en decimales. Es decir, 79,90 es mayor que 35 y tiene inclusive decimales. Es la masa atómica del bromo. Es decir, que el bromo tiene una masa de 79,90 UMA o gramos. De ahí obtenemos los valores de la masa de cada uno de los elementos. La masa molar es el resultado de un compuesto, es decir, es la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos que forman ese compuesto. Por ejemplo, tomemos un caso más simple, el agua. Entonces, ¿cuál es la masa molar del agua? Miren que no puedo decir cuál es la masa atómica del agua, porque la masa atómica es de un elemento y el agua está formado por hidrógeno y oxígeno, dos elementos. Entonces tengo que hablar de la masa molar, porque se trata de un compuesto. La fórmula del agua todo el mundo la conoce, H2O. El hidrógeno, tengo que buscar su masa, y su masa es 1 gramo. ¿De dónde saco esa información? De la tabla periódica. Ubicamos la tabla periódica del hidrógeno y ahí va a estar la información. Su masa molar, 1 gramo. Y lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué motivo? Porque 2 átomos de hidrógeno forman parte del agua. Por supuesto, nos va a dar 2. Ahora nos queda el oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 16. ¿De dónde lo obtenemos? De la tabla periódica. Ahí observamos que dice 16 gramos. En la fórmula H2O vemos que hay un solo átomo de oxígeno. Recuerden que si no hay número al lado del elemento, se sobreentiende que es 1. Entonces multiplicamos por 1 y nos va a dar 16. Y ahí tenemos las masas atómicas de cada uno de los elementos que forman el compuesto agua. Procedemos a sumarlo y nos va a dar 18 gramos sobre mol. Significa 18 gramos molecular. Así se expresa la masa molar. Ahora, recuerda lo siguiente. Recuerda lo siguiente. A la masa molar se la puede representar así como tú ves. M mayúscula, A minúscula. Significa masa molar. También significa para el masa atómica. Por tal motivo, sirve tanto para la masa de un compuesto como para la masa de un átomo. Expresarlo así. Entonces tenemos que el MA del agua es 18 gramos mol. Y así sacamos la masa molar de cualquier compuesto. Vemos la masa atómica del elemento que lo conforma, lo multiplicamos por el subíndice que aparece en el compuesto y sumamos los resultados y obtenemos un total. Y esa es la masa molar de un compuesto. Ahora bien, ¿qué es una mol? Tenemos que saber el concepto de mol. Mol dice, se refiere a la cantidad de materia que tiene un átomo o elemento o compuesto, se lo expresa en una mol. Por ejemplo,
yo digo el bromo. El bromo es un elemento, por tal motivo no tiene masa molar, sino masa atómica. Y la masa atómica, si yo reviso en la tabla periódica, es de 79,90 gramos de bromo. Eso de ahí va a estar expresado en una mol de bromo. Es decir, que en vez de mencionar 79,90 gramos de bromo, puedo yo también decir una mol de bromo. Y eso me da a entender que en una mol de bromo hay 79,90 gramos de bromo. Pero si se trata de un compuesto, un ejemplo es este, que ustedes están observando, este se llama ácido sulfúrico. Por tal motivo yo tengo que sacar la masa atómica del hidrógeno multiplicado por 2. Sabemos que el hidrógeno es 1. El azufre, si veo en la tabla periódica, dice 32 gramos. Esa es la masa atómica del azufre. Y como no veo ningún número al lado del azufre, se sobreentiende que 1. Entonces 32 por 1. El oxígeno en la tabla periódica dice que tiene una masa de 16. Y como veo 4, lo multiplico por 4. Sumo todos los resultados y la masa molar del ácido sulfúrico me sale que es 98 gramos mol. Si yo no quiero decir 98 gramos mol, yo puedo decir una mol de ácido sulfúrico contiene 98 gramos mol. Porque recuerde que la mol es la expresión de la cantidad de masa de un átomo o de un compuesto. Y la masa molar del ácido sulfúrico siempre será 98 gramos. Por tal motivo, esos 98 gramos de ácido sulfúrico estará en una mol de ácido sulfúrico. O dicho de otra forma, una mol de ácido sulfúrico contiene 98 gramos mol de ácido sulfúrico. Aquí llamamos número de Avogadro. El número de Avogadro es la cantidad de átomos o de moléculas que hay en una mol de un átomo o en la masa atómica de un átomo o en la masa molar de un compuesto. Por ejemplo, este es el concepto del número de Avogadro. Más simple y más simplificado que esto. Es la cantidad de átomos o moléculas que se encuentran en una masa atómica o masa molar o en una mol. Si yo digo una mol de hidrógeno, ahí va a haber una cantidad determinada de átomos de hidrógeno, que ya lo vamos a ver. Esa cantidad para cualquier elemento, átomo o compuesto, siempre va a ser la misma. 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Ese es el número de Avogadro que ustedes tienen que aprenderse. 6,022 por 10 a la 23. Por ejemplo, nosotros sabemos que el bromo tiene una masa atómica de 79,90 gramos. Y ese dato lo sacamos de la tabla periódica. Si esa es la masa atómica del bromo, toda esa cantidad, 79,90, está en una mol de bromo. Si eso está en una mol de bromo, ¿cuántos átomos hay entonces ahí? Hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de bromo, que eso equivale a millones de millones, pero millones de bromo, de átomos de bromo. Pero miren en cambio el ácido sulfúrico que utilizamos arriba. El ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos mol, molecular porque se trata de una molécula, no de un átomo. ¿Cómo lo obtuvimos? De la suma total de cada uno de sus integrantes. Toda esa masa molar está expresada en una mol. Es decir, si yo tengo una mol de ácido sulfúrico, también tengo 98 gramos de ácido sulfúrico. Por tal motivo, 98 gramos de ácido sulfúrico o una mol de ácido sulfúrico va a contener 6,023 por 10 a la 23, pero no átomos, porque se trata de un compuesto. Entonces ponemos moléculas de ácido sulfúrico. Y así con todos los elementos y así con todos los compuestos. Siempre la masa atómica en una mol de ese elemento y contiene 6,023 por 0,22 por 10 a la 23 átomos. Si se trata de un compuesto, ¿se acuerda del anterior compuesto que hicimos del agua, cuya masa molar nos dio 18 gramos? Podemos decir que cada vez que tengamos 18 gramos mol de agua,
esto va a estar en una mol de agua. Y en esa cantidad, en una mol o en 18 gramos de agua, va a estar 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es una constante. Ese es el número de Avogadro. Pasemos a hacer unos ejercicios. Aquí nos pide, ¿cuántas moles encontramos en 120 gramos de ácido nítrico? Entonces, cuando nos dan una unidad de masa, gramos, libras, once, etcétera, ya sea como incógnita o como valor, como aquí aparece en el problema, 120 gramos, nos vemos obligados a formular y a sacar la masa molar de ese compuesto. El ácido nítrico es NO3, como ustedes lo pueden observar. Entonces, el primer paso es encontrar la masa molar del ácido nítrico. El ácido nítrico está formado de hidrógeno, como ustedes pueden apreciar aquí. Hidrógeno, la masa molar del hidrógeno es 1 gramo. Lo vemos en la tabla periódica. Y como en la fórmula tiene un solo hidrógeno, multiplico por 1. Por supuesto, me dará 1. El nitrógeno, busco en la tabla periódica y me da una masa de 14. Como en el compuesto, miren la fórmula, HN tiene una sola N de nitrógeno, multiplico por 1 y me da 14. El oxígeno, ustedes miren la fórmula, dice O3. Cada oxígeno tiene una masa molar de 16, atómica, perdón, de 16 gramos. ¿Y de dónde yo saco este valor de 16 gramos? De la tabla periódica. Y lo multiplico por 3 porque la fórmula tiene 3 átomos de oxígeno. Y me da 48. Sumo los 3 resultados y en total me va a dar 63 gramos mol de ácido nítrico. Esa es la masa molar. Una vez que he obtenido la masa molar, hago el segundo paso. Establezco la constante, la masa molar. La masa molar del ácido nítrico es 63 gramos mol. Toda masa molar está en una mol. Eso es una constante. Los dos valores que ustedes observan ahí es una constante. Abajo de esa constante procedo a colocar los datos que aparecen en el problema. Y me dice que hay 120 gramos de ácido nítrico. ¿Cuántas moles habrá? Esa es la incógnita que me pide. Y planteo la regla de 3. 63 gramos mol se multiplica por X mol. Todo valor que esté relacionado con la X pasa a dividir ese valor. Es decir, 63 va a dividir 120, una mol pasa a multiplicar. Y hacemos el tercer paso, hacemos la operación matemática de esa regla de 3. Y tenemos así. 120 gramos se une con una mol, de acuerdo a esa regla de 3. Por tal motivo multiplico 120 gramos por una mol. Y 63 está con incógnita, pasa a dividir. Y el resultado que vamos a obtener es 1,9 mol de ácido nítrico. ¿Cómo interpretamos eso? Que en 120 gramos de ácido nítrico que está en el problema, hay 1,9 mol de ácido nítrico. ¿Cómo estoy seguro de eso? Fácil. Miren la masa molar del ácido nítrico es 63. Cada vez que ustedes tengan 63 gramos mol de ácido nítrico, siempre van a tener una mol de ácido nítrico. Si tuviera el doble de masa, el doble de mol, pero en este caso tengo 120, entonces me va a dar 1,9. Y hacemos otro ejercicio. ¿Cuántas moléculas encontramos en 1,7 moles de anhídrido carbónico? Como ustedes pueden observar, no me piden masa, no hay gramos, no hay libras, ni como incógnita, ni como valor. Si eso ocurre, no tengo necesidad de formular el compuesto, en este caso es el anhídrido carbónico. Planteo directamente la regla de 3. Como la relación es moles, molécula, una mol de CO2, siempre va a haber 6,022 por 10 a la 23 moléculas de CO2, porque es un compuesto. Abajo de ese dato pongo los datos del problema. En 1,7 moles de CO2, ¿cuántas moléculas habrá? Hago la regla de 3, como ustedes pueden observar, y procedo a hacer la operación matemática. 1,7 moles de CO2 lo multiplico con 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y lo divido por una mol. Todo eso me va a dar como un resultado de 1,023 por 10 a la 24 moléculas de CO2.
¿cómo interpretamos eso? Que en 1.7 moles de anhídrido carbónico hay 1.023 por 10 a la 24 moléculas de compuesto. Por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle un like. Gracias y nos vemos.